Buenas noches, docente Pablo Guerrero. Mi grupo, conformado por Camilo Lozano, Carol Torres y quien le habla, Ana María Tapias, realizaremos un debate en cuanto al concepto de la xenofobia. La tesis y la antitesis que realizaremos son: la tesis, si la xenofobia se define en términos clasistas en Colombia, y la antítesis, que la xenofobia no se define en términos clasistas en Colombia. Empecemos por definir qué es la xenofobia. La xenofobia es todo tipo de rechazo y vulneración de derechos que se realiza hacia el extranjero o especialmente hacia el inmigrante. Dentro de los argumentos que utilizaremos dentro de este debate se habla acerca de la comunicación y la xenofobia, el etnocentrismo y sus lazos con la xenofobia, y el desconocimiento cultural como factor principal de xenofobia. Los medios de comunicación y la xenofobia. Entonces, dentro de este se manejan como unos ciertos conceptos o estereotipos que se han creado, que cuando se vulnera o se denigra la integridad de estos inmigrantes, se suele utilizar el concepto de que es que los, digamos en este caso, de los colombianos y los venezolanos, que va a ser nuestro tema central, siempre se suele decir que es que los colombianos están defendiendo su territorio o están defendiendo su país. Entonces, se cree o se ha mencionado en ciertos momentos que los medios de comunicación han sido un factor principal en la creación de estos prejuicios hacia los inmigrantes, ya que siempre se viralizan noticias o hechos que ocurren diariamente de delincuencia, de prostitución o de expendio de drogas, y en algunas ocasiones se presentan que estos son realizados por inmigrantes. Entonces, al difundir solo este tipo de contenidos negativos acerca de personas que cometen estos delitos, se generaliza que todo el inmigrante venezolano que llega, pues llega con ese pensamiento de mantener estos actos, sí, que todos los que entran al país piensan comportarse de esta manera. En cuanto al etnocentrismo, utilizamos este concepto ya que se habla de la denigración o vulneración de derechos de los inmigrantes, y se suele ver en muchas ocasiones como el colombiano piensa pasar por encima del venezolano y respetando pues muchas de las veces su vida, o evitando que ellos tengan derecho a una vida digna, a una vivienda digna, porque creemos que los únicos que tienen derecho son los que son originarios de Colombia. En cuanto al desconocimiento cultural, se cree que este es uno de los factores principales en la xenofobia, ya que muchas de las veces no conocemos digamos, en el tema del lenguaje corporal, del habla, de los acentos de las personas, y aunque ellos no estén tratando de ofender a alguien, quizás al utilizar conceptos que nosotros no conocemos, nos ofendemos y podemos crear malentendidos que hacen que generemos espacios de xenofobia, muchas veces por el desconocimiento de la realidad de la que vienen estos inmigrantes. Ok, bueno, en primer lugar, creo que hablar de xenofobia acá en Colombia, sabiendo que Colombia es un territorio marcado por la violencia, la desigualdad y la corrupción, no se puede excusar en frases como es que estoy defendiendo mi territorio o mi país. ¿Por qué? Porque pues al colombiano promedio no le importa en absoluto que ese dañar mi país, no le importa ese daño. ¿Por qué? Porque es que al colombiano promedio, perdón, lo único que le interesa es que si ese daño se va a hacer, caiga sobre un yo personal, un yo individual.
a una persona no le importa en estos momentos si yo estoy acá y ciertos grupos venezolanos están robando, no sé, a 4 calles mías, no me va a importar porque es que ese daño no va a caer sobre mí. Y ahí es donde viene esa individualización del sujeto sobre el hecho. A eso, pues sumémosle lo que dice la Secretaría de Seguridad, que demuestra que el 100% de los robos en Bogotá, solamente el 2% son identificados como venezolanos, a comparación de lo que mencionan los medios y la mismísima Claudia López. Entonces, por otra parte, la ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, manifiesta que la migración venezolana es la mayor movilización de la región Caribe y de la región latinoamericana, donde afirma que cerca de 5 millones de venezolanos han huido de la crisis política y económica del país. Asimismo, la ACNUR menciona que cada día entre 4.000 y 5.000 venezolanos pues huyen de esa crisis política y económica que ha tenido el país. Entonces, decir que esa problemática no se conocía o es desconocida sería un error porque ya esa problemática se conocía y desde hace rato. Mm, Asimismo, que el colombiano no le importa si el venezolano que llega acá a Colombia es blanco, es negro, es gordo, es flaco, es homosexual, es ateo, no le importa. Solamente le importa que sea venezolano. Con solamente ser venezolano ya es punto de señalización, de discriminación y de odio. Entonces ahí es donde viene pues esa generalización de los mismos venezolanos y pues ese señalamiento de odio, así como la misma otra vez, y citando a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que como lo mencionó frente al asesinato de 2 trabajadores aquí en Colombia, diciendo, los venezolanos nos están haciendo la vida cuadritos. Esa generalización pues puede perjudicar no solamente pues la vida de los venezolanos, sino como, no sé, de pronto sus constructos imaginarios o no sé, algo así. Y ya para cerrar, primero, la discriminación hacia los venezolanos se estructura en la individualización y la generalización del sujeto dependiendo del hecho o caso, así como lo mencioné anteriormente. Segundo, la xenofobia está definida en términos de aporofobia, es decir, el rechazo hacia los pobres. Y para cerrar, y finalmente, perdón, eh, pareciera ser entonces que el xenófobo aquí en Colombia solamente le importa si el que viene a nuestro país es turista, es deportista, es famoso o simplemente al que aporta y da. Al que no lo es, lo excluyen y eche para afuera. ¿Quiénes son esos? Los venezolanos. Y para afirmar eso, traigo a colación a Adela Cortina, escritora y filósofa, quien en una entrevista para la BBC afirma diciendo lo siguiente. Como la xenofobia significa aversión al extranjero, la porofobia es la aversión al pobre por el hecho de serlo, planteando así que la xenofobia está definida en términos de porofobia. Asimismo menciona que las personas xenófobas solo rechazan al extranjero solamente cuando es pobre. Cuando vienen de regiones como Europa o Norteamérica, no pasa eso. Y ya. Ahora bien, también debemos tener en cuenta que uno de los principales ámbitos que se ven en la xenofobia es la diferencia cultural en los distintos países y esto hace que al desconocerla existan los prejuicios tales como lo que es la discriminación y la exclusión. Y esto se suele observar más que todo en un orden sociocultural. Esto muestra a los inmigrantes como seres asociados hacia la pobreza y hacia la marginidad, sin tener argumentos válidos. Esto también, pues, tenemos que tener en cuenta que estos han adoptado identidades y pensamientos de su entorno y que debido a esto es como la cultura política y es que aunque un colombiano acepta la existencia y la habitabilidad de un venezolano, esto en su territorio se considera que que este está en un lugar de superioridad y que se supone que le permite tener actitudes
estigmatizadas y de malignidad, evitando la interacción y la vinculación de los emigrantes dentro de una sociedad. Teniendo en cuenta entonces los argumentos y contraargumentos que se presentaron dentro de este debate, llegamos a la conclusión que la xenofobia en Colombia no se define en términos clasistas. Se podría definir desde el concepto de la aporofobia, que es el rechazo o la exclusión a los pobres, ya que como lo mencionaban mis compañeros, los mayores actos y los más constantes de xenofobia se han visto reflejados en las personas de bajos recursos que llegan, como hablábamos y decíamos de la situación que se estaba o que se sigue presentando en Venezuela. Las personas que han inmigrado hacia Colombia es porque están sin ningún ingreso económico fijo y que al llegar a Colombia pasan por la misma situación y tratan de sobrevivir a diario. Son personas que viven con el diario, con su ingreso diario. Entonces, o que no cuentan con un trabajo formal y por tal razón pues, se ven envueltos en todo este tipo de denigración, de prejuicios o estereotipos que se han creado de ver a una persona que no está vestida como normalmente esperan todos, ¿no? Entonces ahí se ve de que es aporofobia, ya que si llega un venezolano que sea cantante, como pongamos ejemplo Nacho, entonces a ese sí va la mayoría de gente a hacerle fila y a pedirle un abrazo y a pedirle una firma, pero si vemos llegar a la puerta de nuestra casa a un venezolano que viene a pedirnos alguna ayuda de un recurso económico o de un alimento, de una vez lo rechazamos. Y si fuera Nacho el que llegara a la puerta de nuestra casa, pues va a estar el mejor almuerzo. Entonces, no son términos clasistas, sino lo vamos a tomar desde el concepto de la porofobia, que es el rechazo y la denigración a los derechos de los pobres.